En este nuevo vídeo sobre la lista de reproducción de Derecho Procesal Penal vamos a estudiar la fase de instrucción o la también llamada fase de investigación en el proceso penal. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues primero una pequeña introducción y el concepto, las funciones y el contenido de esta fase, la naturaleza jurídica, normas generales y los sujetos participantes en la investigación. Comenzamos con la introducción y el concepto. La fase de instrucción es un tema amplio porque comprende las actividades del artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En función del tipo de proceso a seguir se puede denominar sumario, que es el proceso ordinario por delitos graves, y tiene una regulación extensa y carácter supletorio. Puede denominarse también diligencias previas en el proceso abreviado. En la práctica es el modo habitual en atención a la facilidad para el cambio de modalidad que admite el artículo 706 y 309 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y también puede denominarse diligencias urgentes en los juicios rápidos. El concepto lo proporciona el artículo 199 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como ya hemos dicho, y tiene una doble finalidad, inmediata y mediata. Inmediata porque esclarece las circunstancias de la comisión del hecho punible y procede al aseguramiento cautelar. Y es mediata la finalidad porque prepara el juicio oral. Las funciones y el contenido. Para ello vamos a destacar de nuevo este artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Y qué es lo que dice? Pues dice que constituyen el sumario las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y las practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos contra las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos. Naturaleza jurídica de la fase de instrucción. La instrucción es una instrucción judicial, a pesar de que muchas actuaciones son de tipo administrativo y que tienen funciones importantes la policía, todo está dirigido por un juez. Por ejemplo, si se adoptan medidas cautelares en esta fase, las tiene que adoptar un juez. Aunque en algunos procesos esta fase se atribuye a otros órganos, como a la Fiscalía de Menores en el proceso de menores y a los fiscales europeos delegados en los procesos por delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea, estos no pueden acordar medidas cautelares limitativas de derechos fundamentales. Por tanto, aunque en estos casos dirija la causa un órgano no jurisdiccional, también intervienen órganos jurisdiccionales. En definitiva, la naturaleza de la fase de instrucción es jurisdiccional, porque el órgano al frente de la instrucción es el órgano jurisdiccional. Normas generales. En cuanto al principio de investigación de oficio, es un principio bastante importante, entonces el juez de instrucción puede practicar las diligencias que considere necesarias, sin perjuicio de que además se practiquen aquellas que propongan las partes y el juez de instrucción no considere inútiles o perjudiciales. Así lo establecen el artículo 311 a 315 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También hay formación de sumario, aunque es llevada a cabo por el juez de instrucción. Se realiza ante el letrado de la Administración de Justicia como depositario de la fe pública judicial y bajo la instrucción o inspección del fiscal, al que hay que dar cuenta de que se inicia un procedimiento y de las actuaciones que se realizan, sin perjuicio de que él pueda pedir diligencias adicionales o recurrir las que ya se hayan realizado. El lugar. Pues estas actuaciones se realizan en la sede del juzgado o en la circunscripción del partido judicial a que éste pertenezca, pero si se necesitan diligencias que deban realizarse fuera de tal circunscripción, puede recurrirse al auxilio judicial. Hay prórroga de jurisdicción. Cuando el lugar en el que hubiere de practicar alguna diligencia de sumario estuviese fuera de la jurisdicción del juez instructor, pero en lugar próximo al punto en que éste se hallare y hubiese peligro de demora, aquella podrá efectuarla por sí mismo, dando inmediato aviso al juez competente. Y además el juez podrá acordar que la comparecencia se realice a través de videoconferencia u otro sistema similar. Así lo establece el artículo 325 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tiempo. Todos los días y horas son hábiles, sin necesidad de habilitación especial. Para el proceso ordinario, sumario y el abreviado diligencias previas hay unos plazos máximos. La regla general es que sean menos de 12 meses o menos de un año. Si se constata que no va a ser posible finalizar la investigación en ese plazo, el juez podrá acordar prórrogas sucesivas de periodos menores o iguales a 6 meses, una vez oídas las partes, a través de resolución fundada, el auto, donde se exponen las razones que justifican la prórroga. Hay que tener en cuenta que serían válidas las diligencias que se han acordado antes de que expire el plazo.
¿Qué pasa cuando vence el plazo o las prórrogas? Pues se pone fin a la fase de instrucción. En el ordinario se dicta un auto de conclusión del sumario y en el abreviado se dicta un auto de transformación del procedimiento abreviado u otra resolución, como por ejemplo el auto de sobreseimiento. Las características que informan la fase de instrucción son: primero, oficialidad en la investigación. Segundo, la escritura predomina sobre la oralidad, porque la regulación del proceso penal procede de tiempos de la Inquisición, pero no es exclusiva. Aunque haya muchas actuaciones orales, estas deben quedar registradas por escrito o en grabaciones. Tercero, principio de dispersión, frente al principio de concentración de la fase del juicio oral, porque hay que realizar muchas actuaciones distintas que se pueden llevar a cabo en tiempos distintos. La ley determina que se formen una serie de piezas separadas para ordenar esa serie de actuaciones. Una pieza principal, una pieza de situación personal. En esta se van a recoger todas las medidas de tipo personal. Puede también haber una pieza de responsabilidad civil con medidas cautelares de tipo patrimonial o real y una pieza de terceros, por si hay terceros responsables civiles subsidiarios, sin perjuicio que cuando tenemos esa acumulación de objetos es posible abrir piezas para delitos conexos. El cuarto, pues que hay secreto de sumario frente a la regla de publicidad. Puede hacerse de oficio o a instancia de parte, por auto judicial, para todas las partes personales, con excepción del fiscal, que para él no hay secreto, solo en caso de delitos públicos y cuando concurra evitar un riesgo grave para la vida, libertad o integridad física de otra persona y prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación. Se acuerda por tiempo no superior a un mes, aunque luego caben prórrogas, si las circunstancias lo justifican. Se tiene que alcanzar 10 días antes de que acabe la instrucción, para que las partes personadas que no han tenido acceso a las actuaciones que se han practicado mientras la causa estaba declarada secreta puedan conocerlas y alegar lo que convengan para restablecer su derecho de defensa que estaba limitado. En el proceso por delitos contra intereses financieros de la Unión Europea, el secreto de sumario debe ser acordado por el fiscal europeo delegado, aunque debe referenciarlo y refrendarlo el juez de garantías, el juzgado central de instrucción, en las 48 horas siguientes y si no debe alzarse. Y también hay medidas de investigación tecnológica. Se van a recoger en una pieza reservada y secreta, sin necesidad de que se acuerde el secreto de la causa para no poner en guardia a aquellos sujetos objeto de una medida de investigación tecnológica. Sujetos participantes en la investigación. Vamos a ver varios: el juez instructor, fiscal, ministerio fiscal, partes personadas, policía judicial y víctima del delito. Vamos a ir una por una. Juez instructor. El juez instructor, objetivo y territorialmente competente, dirige la instrucción en la mayoría de procesos. Puede ser el juzgado de instrucción, el central de instrucción o el juzgado de violencia contra la mujer. Cuando se trata del juzgado de violencia contra la mujer, la competencia viene determinada por el domicilio de la víctima. En caso de aforamiento no hay instructor designado, así que el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Supremo, designará a uno de sus magistrados para que actúe como instructor en la causa, sin poder éste formar parte de la sala a la hora del enjuiciamiento. El juez instructor puede encomendar diligencias a otro juez mediante el auxilio judicial, ya sea interno o externo. Hoy día contamos con instrumentos de reconocimiento mutuo y las primeras diligencias suelen realizarse por el juez de instrucción. Si aún no se sabe quién es el competente, puede realizarlas el juez de paz, aunque esto es poco frecuente. Fiscal. Dentro de este apartado destacamos el fiscal de menores, que instruye la causa penal en el proceso de menores, y junto a ello se exige la creación de un juez de garantías porque hay determinadas actuaciones que no puede realizar el fiscal, por ejemplo, actuaciones restrictivas de derechos limitativos. Y la Fiscalía Europea contra los Derechos Financieros de la Unión Europea instruye en la causa inicial, actuaciones de investigación. Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal tiene una situación privilegiada sobre las demás partes. Se le da noticia inmediata de la apertura de actuaciones, ostenta la inspección del sumario, actuación que tiene que de constituirse como parte en la causa, y para él las actuaciones nunca son secretas. Partes personadas. Las partes personadas van a tener conocimiento de las actuaciones y pueden disponer diligencias. Lo mismo sucede con el tercero civilmente responsable.
El investigado figura que en el primer momento en el que se emiten las actuaciones frente a él, enuncia una serie de derechos que le acompañan y que garantizan que puede ejercer su derecho de defensa. Por ejemplo, derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyan, derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación, para salvaguardar el derecho de defensa y con anterioridad a que se le tome declaración, derecho a actuar en el proceso penal, derecho a designar libremente abogado, que es una medida y en caso de que no se le haya impuesto una medida cautelar de incomunicación, en este caso este derecho se va a limitar. También hay derecho a actuación e interpretación gratuitas, a traducción e interpretación gratuitas, un derecho a guardar silencio y a no prestar declaración si no desea hacerlo y a no contestar o algunas de las preguntas que se le formulen, y derecho a no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable. Si se acuerda una medida cautelar privativa de libertad, el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal le da más derechos complementarios. Pasamos ahora a la Policía Judicial. La Policía Judicial actúa de oficio para la averiguación de los delitos realizados en su enmarcación o cumplimiento de las órdenes recibidas por parte del juez o del Ministerio Fiscal. Es una serie de unidades adscritas a determinados juzgados y tribunales. Depende orgánicamente del Ministerio del Interior, pero funcionalmente de los jueces y fiscales que instruyen el proceso. En caso de conflicto prevalece la dependencia funcional. Víctima del delito. La víctima de delito debe ser protegida y hay que informarla de sus derechos. Así lo dice la Ley 4/2015 del Estatuto de Víctima. Aspectos importantes. Está prohibido que se faciliten sus datos de identificación. Se extrema la tutela en las diligencias de investigación y existen medidas especiales para proteger a los menores y discapacitados. El artículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que el secretario judicial le instruirá el derecho que se le asiste para mostrarse parte en el proceso y renunciar o no a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado por el hecho punible. Le informará también de los derechos recogidos en la legislación. Si fuera menor o tuviese capacidad judicialmente modificada, se practicará igual diligencia con su representante, etc. Si la víctima decide no personarse en la causa, tiene una serie de derechos. Destaca el artículo 5 del Estatuto de la Víctima. Toda víctima tiene derecho a recibir información adaptada a sus circunstancias y condiciones personales y a la naturaleza del delito cometido y de los daños y perjuicios sufridos sobre los extremos siguientes. Medidas de asistencia y apoyo disponibles, derecho a denunciar y el procedimiento que hay que seguir, procedimiento para obtener asesoramiento y defensa jurídica y cómo obtenerla de manera gratuita. Posibilidad de solicitar medidas de protección y cuál sería el procedimiento. Indemnizaciones a las que puede tener derecho. Servicios de interpretación o traducción disponibles. Ayudas y servicios auxiliares para la comunicación disponibles. Procedimiento por el cual puede ejercer sus derechos si reside fuera de España. Supuestos para obtener reembolso de gastos judiciales. Servicios de justicia gratuita. Servicios de justicia restaurativa y derecho a efectuar una solicitud para ser notificada de determinadas resoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a la solicitud para ser notificada de determinadas resoluciones, destaca el artículo 7 del Estatuto de la Víctima. Entonces, toda víctima que haya realizado esa solicitud se le notificarán de las siguientes resoluciones. La resolución por la que se acuerde no iniciar el procedimiento penal. Resoluciones que acuerden la prisión o posterior puesta en libertad del infractor. Resoluciones que acuerden la adopción de medidas cautelares personales o que modifiquen las acordadas. Resoluciones de cualquier autoridad judicial que afecten a sujetos condenados por delitos cometidos con violencia e intimidación y que supongan riesgo para la seguridad. Además, destaca que las víctimas podrán manifestar su derecho y su deseo de no querer ser informadas de las resoluciones, quedando sin efecto la solicitud realizada. Las víctimas de delitos de violencia de género serán notificadas sin necesidad de que lo soliciten, salvo que manifiesten deseo de no recibirlas, y se les facilitará información relativa a la situación en que se encuentra el procedimiento, salvo si pudiera perjudicar al correcto funcionamiento y desarrollo de la causa. Y así quedaría este último artículo, y este sería el fin de este vídeo
sobre la fase de instrucción en el proceso penal.